El papel se sentía áspero y cruel entre las manos de Elena. Era la orden de desahucio. Las palabras del casero, dichas sin una pizca de empatía, retumbaban en su cabeza. El plazo ha vencido, Elena. Lo siento. Pero no lo sentía. Nadie lo sentía. El piso, su hogar durante una década, ya se sentía ajeno, un cascarón vacío que resonaba con el eco de sus fracasos. El olor a pintura fresca con el que lo habían llenado de sueños ahora estaba viciado, impregnado por el hedor sutil de la pobreza y la desesperación. Miró el contador de la luz, ya apagado. El silencio era pesado, solo roto por el goteo de un grifo que no podía permitirse arreglar. Abrió su monedero sobre la mesa de la cocina, la única pieza de mobiliario que aún no se habían llevado. 4 billetes de 50 euros, 200 euros. Era todo lo que quedaba del mundo. El dinero del seguro, los ahorros, la venta de sus joyas de boda, todo se había ido, devorado por la enfermedad que se llevó a su marido. Sintió el corazón apretarse en un puño helado. No era solo dinero, era su dignidad, su seguridad, el último muro que la separaba del abismo. Desde la puerta, observaba a sus hijos. Lucas, con sus 12 años y una seriedad impropia de su edad, dormía en el suelo sobre una pila de mantas, abrazando a su hermana pequeña, Bea. La niña, de 8 años, suspiraba en sueños, ajena a la catástrofe que se cernía sobre ellos. El corazón de Elena se desgarró con una mezcla de amor infinito y culpa paralizante. Su estómago le dolía, un nudo apretado y constante no solo por el miedo, sino por el hambre real. La cena de la noche anterior había sido un poco de pan con aceite y no quedaba nada para el desayuno. El olor a café que subía del piso de abajo era una tortura, un recordatorio de una normalidad que ya no les pertenecía. ¿Cómo podía explicarles a sus hijos que no tenían a dónde ir? ¿Cómo protegerlos del frío de la calle, de la crueldad de un mundo que no se detiene por una viuda y 2 huérfanos? Lágrimas silenciosas quemaban sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer, no delante de ellos. Tenía que ser fuerte, pero la fuerza se le escapaba como arena entre los dedos. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de su fracaso. La imagen de su marido, Javier, en la cama del hospital la asaltó con la violencia de una ola. El olor a antiséptico y enfermedad, un olor que creía haber olvidado, volvió a llenar sus fosas nasales, provocándole una arcada. Recordó el tacto de su mano, antes fuerte y callosa por el trabajo, ahora frágil y fría, cubierta de vías y agujas. 6 meses. Solo habían pasado 6 meses desde que el cáncer finalmente ganó la batalla, pero se sentían como una vida entera y, a la vez, como si hubiera sido ayer. La montaña de facturas médicas se había acumulado como una avalancha silenciosa, cada sobre un nuevo golpe, cada cifra una nueva sentencia. Lucharemos juntos, le había prometido él, con la voz debilitada. Y lucharon, vendieron el coche, vaciaron las cuentas, pidieron préstamos que sabían que no podrían pagar. Todo por un mes más, una semana más, un día más. Y ahora él se había ido, dejándola sola no solo con el luto, sino con las ruinas de esa guerra perdida. La soledad era un ente físico, un peso helado sobre su pecho que le dificultaba respirar. Ya no había nadie a quien recurrir. Con un movimiento mecánico, casi de autómata, Elena cerró la vieja maleta de cartón amarrada con una cuerda. Dentro, un par de mudas para cada uno, el uniforme escolar de Bea y su bien más preciado, la vieja máquina de coser de su madre, su única herramienta de trabajo, ahora silenciosa y pesada. El sonido del cartón arrastrándose por el suelo de madera desnudo fue el único requiem para la vida que dejaban atrás. Los cuartos vacíos devolvían el eco de sus pasos, fantasmas de risas y conversaciones pasadas. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó la vocecita de Bea, frotándose los ojos. Lucas, a su lado, la miraba con una intensidad que la atravesaba, sus ojos de niño viejo ya entendiendo demasiado. «A un lugar nuevo, mi amor, una aventura», mintió Elena, y el sabor amargo de la mentira le llenó la boca. Al abrir la puerta principal por última vez, el aire frío de la mañana madrileña les golpeó en la cara.
Sintió la mirada curiosa de la vecina del cuarto, una punzada de vergüenza que le quemó las mejillas. Bajaron las escaleras en silencio, el peso de la maleta y del mundo entero tirando de su brazo hacia abajo. La calle era un caos de ruido y movimiento. Coches, sirenas, el murmullo indiferente de la gente que se apresuraba a sus trabajos, a sus vidas. Para ellos, el mundo no se había detenido. Para Elena, Lucas y Bea, parados en la acera con una única maleta, el mundo se había acabado. Sintió el crujido de los 4 billetes en el bolsillo de su abrigo. 200 euros. Una fortuna y una miseria al mismo tiempo. ¿Cuánto duraría eso? ¿Una noche en una pensión barata? ¿Comida para unos pocos días? El pánico, un monstruo que había mantenido a raya, comenzó a subirle por la garganta, frío y asfixiante. Sus rodillas temblaron. ¿Y después qué? La imagen de sus hijos durmiendo en un portal la golpeó con una fuerza física que casi la hizo caer. Bea tiró de su manga, sus ojos grandes y confiados fijos en ella. «Tengo hambre, mamá». Esas 3 palabras la anclaron a la realidad. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. La desesperación era un océano, y ella se estaba ahogando. Si quieres descubrir la increíble decisión que esta madre tomará en su momento más oscuro, una decisión que cambiará su vida para siempre, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Sentada en la mesa pegajosa de un café barato, con una taza de café frío que no podía permitirse, Elena sentía la pantalla del móvil como una quemadura en los ojos. La luz azul e implacable le mostraba un desfile de habitaciones y pisos inalcanzables. Un universo de normalidad que le era ajeno. Cada anuncio con su precio era una bofetada. 600, 800, 1000 euros al mes. Cifras astronómicas, insultantes. El olor a tostadas y a bollería recién hecha que flotaba en el aire le revolvía el estómago vacío. Un recordatorio cruel de la comida que no podía darles a sus hijos. A su lado, Bea dibujaba en una servilleta de papel una casa con un sol sonriente. Una imagen de una inocencia tan pura que a Elena le partió el alma. Lucas, en cambio, miraba por la ventana con el ceño fruncido, su mandíbula apretada en un silencio que pesaba más que cualquier grito. La desesperación era una marea negra que amenazaba con ahogarla, y ella se aferraba al borde de la mesa como si fuera el último trozo de tierra firme en el mundo. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como una cuenta atrás hacia el desastre. Fue entonces cuando lo vio. El anuncio era diferente, extraño, casi un error en el portal de segunda mano. No se alquilaba ni se vendía. Se ofrecía el derecho de uso a perpetuidad. Las palabras tenían un eco arcaico, casi mágico. Buhardilla en edificio histórico, centro de Madrid. Y luego, el precio, escrito casi como una broma macabra. 200 euros, un pago único. El aire se detuvo en los pulmones de Elena. 200 euros. Era la cifra exacta que guardaba en su bolsillo, el último vestigio de su vida anterior. Sintió un latido sordo en las sienes. No podía ser real. Tenía que ser una estafa, un engaño cruel para presas desesperadas como ella. Pero, ¿y si no lo era? La palabra perpetuidad resonaba en su mente, para siempre. Un techo para siempre. La idea, por absurda que fuera, era una chispa de luz en la oscuridad absoluta, una posibilidad, una aguja en un pajar de desgracias. Por primera vez en días, un nudo de esperanza, frágil y tembloroso, se formó en su garganta. Miró de nuevo a sus hijos y la decisión se forjó en el fuego de su miedo. El debate interno fue una tormenta silenciosa que duró apenas un minuto. La lógica le gritaba que huyera, que era una trampa. Nadie regalaba nada en Madrid, y menos un techo. Pero la lógica no ofrecía alternativas. La lógica la llevaba a un albergue abarrotado, a la separación de sus hijos, a la intemperie. La lógica era un lujo que ya no podía permitirse. Lo que necesitaba era un milagro, y aquel anuncio, con su redacción extraña y su precio imposible, era lo más parecido a uno que había encontrado. El riesgo era total. Perdería el último dinero que le quedaba en el mundo, el que necesitaba para comprar comida para esa misma noche. Pero la alternativa de no hacer nada era aún más aterradora.
Era la certeza del abismo. Con los dedos temblando, marcó el número de teléfono que aparecía en el anuncio. Cada tono de llamada era un golpe de martillo en su pecho. «Sí, dígame», respondió una voz cascada y desinteresada al otro lado de la línea. Elena tragó saliva, el corazón desbocado. «Llamo por el anuncio de la buhardilla». La conversación fue extrañamente breve, casi clandestina. El hombre al otro lado, que se presentó como el presidente de la comunidad, no mostró ninguna sorpresa. Su voz era áspera, impaciente, como si estuviera deshaciéndose de un trasto viejo. 200 euros, pago en mano. Le doy la llave y un recibo. Si le interesa, venga en 1 hora a esta dirección. No hubo preguntas sobre quién era ella, sobre los niños, sobre nada. La falta de interés del hombre era, a la vez, una bandera roja y un alivio. No tenía que dar explicaciones, no tenía que suplicar, no tenía que enfrentarse a la humillación de un interrogatorio. Solo tenía que entregar el dinero. Elena sintió el tacto del papel moneda en su bolsillo. 200 euros por un quizás, por una esperanza incierta. «Allí estaré», dijo, su propia voz sonando lejana y extraña a sus oídos. Al colgar, miró a Lucas. Él había estado escuchando, y en sus ojos no había ilusión, solo una profunda y cansada resignación. «¿De verdad, mamá?», preguntó en un susurro. Elena asintió, intentando forzar una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Esta es nuestra única oportunidad, hijo». La dirección los llevó a un portal oscuro, en una callejuela cerca de la Plaza Mayor. El hombre la esperaba en el umbral, un anciano encorvado con olor a tabaco rancio y a naftalina. No la invitó a entrar. La transacción se hizo allí mismo, en el frío del zaguán. Elena le entregó los 4 billetes de 50 euros. El hombre los contó con dedos torpes pero rápidos, sus ojos pequeños y avariciosos fijos en el dinero. El corazón de Elena se encogió al ver desaparecer su último recurso en el bolsillo grasiento de aquel desconocido. A cambio, él le entregó una llave grande y oxidada, junto con un trozo de papel arrancado de un cuaderno donde había garabateado: «Recibido, 200 oro por derecho de uso buhardilla». Ni una firma, ni un sello. Era un documento sin valor alguno, pero para Elena, en ese momento, lo era todo. La mano del hombre rozó la suya al entregarle la llave. Estaba fría y seca, como la de un reptil. «Último piso, todo recto», gruñó antes de darse la vuelta y desaparecer en la penumbra del edificio. Elena se quedó sola en la acera, la llave fría pesando en su palma como un lingote de plomo. Era la llave de su futuro, o la de su perdición. La entrada al metro fue como descender a otro mundo. El aire se volvió denso, cargado con el olor metálico de los raíles y el sudor de la multitud. Arrastrar la pesada maleta de cartón por los pasillos abarrotados fue una odisea. La cuerda que la ataba se le clavaba en los dedos, y el cartón se golpeaba contra las piernas de la gente indiferente que se apresuraba a su alrededor. Lucas, valiente y silencioso, tiraba del otro extremo, su pequeño cuerpo esforzándose al máximo. Bea, agotada y asustada por el tumulto, se aferraba a la falda de su madre, sus ojitos muy abiertos. Elena sentía las miradas sobre ellos, miradas de curiosidad, de lástima, de juicio. Cada una era una pequeña aguja que se le clavaba en la piel. Se sentía expuesta, vulnerable, una paria con sus 2 cachorros a cuestas. El estruendo del tren al llegar fue un sonido violento que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Se apretujaron en el vagón, rodeados de cuerpos anónimos, y Elena abrazó a sus hijos con fuerza, creando una pequeña isla de protección en medio de aquel mar de extraños. Al salir de la estación, el aire de la calle les golpeó con una mezcla de gases de escape y el bullicio del centro de la ciudad. La dirección los guió por calles estrechas y sombrías, donde los edificios altos parecían inclinarse unos sobre otros, bloqueando la luz del sol. Finalmente, llegaron. El edificio era una mole de piedra, una reliquia de otro siglo que había sido majestuosa en su día, pero que ahora mostraba las cicatrices del tiempo y el abandono. Las cornisas estaban desconchadas, algunas ventanas de los pisos inferiores tapiadas con tablones de madera podrida, y la fachada, de un color indefinido por la suciedad, estaba cubierta de grafitis. La palabra «histórico»,
que en el anuncio había sonado tan prometedora, ahora le pareció un eufemismo de ruinoso. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena, uno que no tenía nada que ver con el frío. La imponente puerta de madera, de un color oscuro y agrietado, parecía la entrada a una cripta. «Hemos llegado», murmuró más para sí misma que para sus hijos. La esperanza que había sentido empezaba a disolverse en una creciente sensación de pavor. La llave de hierro protestó en la cerradura con un chirrido metálico que resonó en la calle silenciosa. La pesada puerta se abrió hacia adentro, revelando un zaguán cavernoso y oscuro. El cambio de atmósfera fue instantáneo y brutal. El aire del interior era espeso, helado, y olía a polvo acumulado durante décadas, a humedad y a algo más, un olor agrio y profundo a pura decrepitud. Una monumental escalera de madera, con una barandilla tallada cubierta de una gruesa capa de mugre, ascendía en espiral hacia la oscuridad de los pisos superiores. No había ascensor. La única luz provenía de la puerta abierta a sus espaldas, proyectando sus siluetas alargadas y temblorosas en el suelo de baldosas rotas. «Vamos», dijo Elena, su voz tragada por el silencio del lugar. El primer escalón crujió bajo su peso, como si fuera a romperse. El viaje hacia arriba había comenzado, y cada paso se sentía como un descenso más profundo en la boca del lobo. La maleta de cartón se golpeaba rítmicamente contra los escalones, un sonido sordo y lúgubre, como el latido de un corazón moribundo. La subida fue una tortura, piso tras piso. La oscuridad se hacía más densa y el aire más viciado. Las ventanas de los descansillos estaban tan sucias que apenas dejaban pasar una luz grisácea y fantasmal. Sus pasos y su respiración fatigada resonaban en el hueco de la escalera, creando una sinfonía de ecos que los hacía sentirse observados. Elena sentía el ardor en los músculos de sus piernas y brazos, el peso de la maleta tirando de ella hacia abajo, pero seguía subiendo, impulsada por la imagen de sus hijos. Lucas no se quejó ni una sola vez, su rostro una máscara de esfuerzo silencioso. Bea, sin embargo, empezó a sollozar, su pequeño cuerpo agotado. Elena la tomó en brazos, sumando su peso al de la maleta, y continuó el ascenso, sintiendo que sus pulmones iban a estallar. El olor a humedad se intensificaba con cada piso, mezclándose ahora con un hedor penetrante y amoníacal que no supo identificar. La barandilla estaba pegajosa al tacto, cubierta de una sustancia grasienta y fría. Sentía la náusea subirle por la garganta, pero la reprimió. Ya casi llegaban. Tenían que llegar. Después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron el último rellano. Ante ellos, una última escalera, casi una escalera de mano de madera, estrecha y empinada, conducía a una única puerta pequeña y desvencijada en el techo. Aquello debía ser la entrada a la buhardilla. El corazón de Elena latía con una fuerza desbocada, una mezcla de agotamiento extremo, miedo y una última y desesperada pizca de esperanza. Dejó a Bea en el suelo y subió los precarios escalones que se movían bajo sus pies. La puerta estaba a la altura de su cabeza. Introdujo la llave en la cerradura, que estaba tan cubierta de óxido que tuvo que forzarla con ambas manos. Por un momento, pensó que no se abriría, que se quedaría atascada allí para siempre. Pero entonces, con un chasquido seco y un crujido de madera vieja, el pestillo cedió. Empujó la puerta hacia arriba. Se abrió con un quejido agónico, como el de un animal herido. Lo que la recibió del otro lado no fue luz, sino una bocanada de aire pútrido que casi la hizo vomitar. El olor fue lo primero. Un asalto sensorial violento, una pared invisible y nauseabunda que la golpeó en la cara. Era una mezcla pútrida de moho espeso, de la podredumbre de la madera mojada durante años, y el hedor agrio y penetrante de excrementos de paloma acumulados. Un olor amoniacal que quemaba las fosas nasales y se adhería a la parte posterior de la garganta. Elena retrocedió instintivamente, tapándose la boca y la nariz con la mano, luchando contra una arcada. El espacio era una cueva oscura, una negrura casi total, solo rota por un minúsculo rayo de luz gris que se filtraba por un tragaluz en el techo, cubierto por una capa tan gruesa de hollín y suciedad que parecía opaco. La luz era tan débil
que solo servía para revelar la danza de las partículas de polvo y esporas en el aire inmóvil. Lucas y Bea se quedaron abajo, en la escalera, sus caras pálidas de miedo ante el olor y la oscuridad que emanaban del agujero. «Mamá», susurró Bea con la voz temblorosa. Elena no respondió. No podía. El shock la había dejado sin palabras. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, la verdadera dimensión del horror se reveló. Aquello no era una habitación, era una herida abierta en el edificio. El suelo de madera estaba combado y deformado por la humedad, con grandes manchas negras donde el agua se había estancado. En las esquinas había montones de escombros, tejas rotas y lo que parecían ser los restos de muebles antiguos, deshechos y cubiertos de una capa blanca de moho. Las paredes inclinadas del ático estaban cubiertas de manchas oscuras y chorretones, mapas de antiguas y actuales goteras. Desde el techo, en varios puntos, colgaban cables eléctricos pelados como si fueran lianas muertas, una amenaza silenciosa y letal. El sonido que había confundido con el viento era, en realidad, el arrullo constante de las palomas que habían hecho de aquel lugar su nido y su letrina. Oía el rascar de sus patas y el batir de alas en las sombras, justo encima de su cabeza. Un escalofrío de repulsión pura le recorrió el cuerpo. Miró hacia un rincón que la penumbra apenas dejaba adivinar. Allí, junto a un montón de plumas y los esqueletos secos de varias aves, una pequeña división hecha con tablones podridos delimitaba lo que la precaria luz revelaba como el baño. La taza del inodoro estaba partida por la mitad, su porcelana amarillenta manchada de óxido y suciedad indescriptible. No había grifo, solo un tubo de plomo oxidado que salía de la pared. El olor en esa zona era aún más insoportable. Una concentración de abandono y miseria. Y luego estaba el sonido, un goteo lento, constante e implacable. Drip, drip, drip. Caía desde una viga podrida del techo directamente sobre un charco de agua estancada en el centro del suelo. Cada gota era como un golpe de martillo en su cerebro, el metrónomo de su fracaso, la banda sonora de su nueva prisión. Se dio cuenta de que no había ventanas, solo el tragaluz mugriento. No había ventilación. El aire que respiraba era un veneno lento. Elena se quedó paralizada en el umbral de la trampilla, mirando el desolador panorama. El frío que sentía ya no era físico, era un hielo que le nacía en el centro del pecho y se extendía por sus venas, paralizando sus miembros. La última brasa de esperanza, la que la había impulsado a subir aquella escalera infernal, se extinguió por completo, dejando tras de sí solo cenizas y una oscuridad infinita. Esto no era un hogar, ni siquiera era un refugio, era una tumba, un espacio insalubre, peligroso y abandonado, probablemente durante décadas. Había gastado sus últimos 200 euros, el dinero de la comida de sus hijos, para encerrarlos en una posilga infecta en lo alto de un edificio en ruinas. No había tocado fondo al ser desahuciada. El fondo era esto, este olor, esta oscuridad, este sonido incesante de la gota de agua cayendo sobre su desesperación. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron, silenciosas y calientes, surcando la suciedad de su rostro. Estaba atrapada, y estaba completamente sola. Bajó la escalera con la lentitud de un autómata, sin atreverse a mirar a sus hijos. Se sentó en el escalón más alto del rellano, justo debajo de la trampilla abierta, y el hedor seguía cayendo sobre ella como un sudario. Apoyó la cabeza entre las manos, y el cuerpo se le sacudió en un sollozo silencioso y desgarrador. Había fracasado. No solo no había podido protegerlos, sino que los había llevado activamente a un lugar peor, más peligroso y más humillante que la propia calle. Lucas se sentó a su lado en silencio y en un gesto de una madurez que le rompió el corazón, le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Bea, confundida y asustada, se acurrucó en su regazo, escondiendo la cara en su abrigo. Elena la abrazó con una fuerza desesperada, como si así pudiera protegerla del mundo, de sus propias decisiones catastróficas. El peso de su fracaso era físico, una losa de hormigón que le aplastaba el pecho y le impedía respirar. El eco de sus propios sollozos en el hueco de la escalera
era el único sonido que rompía el silencio, confirmando su llegada al punto más bajo de su vida. El tiempo en aquella escalera pareció detenerse. Los sollozos de Elena se ahogaron en el silencio polvoriento del edificio, un sonido lastimero que solo sus hijos escucharon. Pero entonces el frío empezó a calar de verdad, no el frío de la desesperación, sino el frío físico que se filtraba por las rendijas del edificio y le helaba los huesos. Bea tembló en sus brazos, y ese pequeño estremecimiento fue como una descarga eléctrica que la sacó de su parálisis. No podía quedarse allí, no podía rendirse. Miró hacia arriba, hacia la boca oscura de la buhardilla. El olor a podredumbre cayendo sobre ellos como una maldición era su única opción, su infierno y su refugio. Con un suspiro tembloroso que fue mitad lamento y mitad juramento, se puso en pie. Sus músculos protestaron, pero su voluntad, forjada en el fuego del amor maternal, se había vuelto a encender. «Vamos», dijo, y esta vez su voz no tembló. «Vamos a hacer de esto un hogar». La palabra hogar sonó absurda, una blasfemia en aquel lugar, pero era la única mentira que podía permitirse. El primer paso fue la luz. Elena subió de nuevo los precarios escalones, el corazón martilleándole en el pecho, y se enfrentó a la penumbra. Localizó el tragaluz, una mancha gris en el techo negro. No había forma de alcanzarlo. Miró a su alrededor, y sus ojos se posaron en un amasijo de lo que parecían ser los restos de una silla. Con cuidado de no hacer ruido y asustar a las palomas, arrastró los trozos de madera hasta situarlos bajo el tragaluz. La madera, húmeda y podrida, crujía bajo su peso. Trepó con una agilidad que no sabía que poseía, sintiendo las astillas clavándose en sus manos. Usó la manga de su abrigo para frotar el cristal. Era una tarea inútil. La suciedad estaba petrificada por años de abandono, pero al frotar con fuerza, un pequeño fragmento de mugre se desprendió y un único y delgado rayo de sol atravesó la oscuridad, iluminando un torbellino de polvo. Era una victoria minúscula, patética, pero fue suficiente. La luz, por débil que fuera, era un arma contra la desesperación. Era un comienzo. Con ese hilo de luz como guía, Elena pudo evaluar mejor el desastre. La tarea era titánica, casi imposible. Decidió empezar por lo más básico, crear un espacio para dormir que no estuviera directamente sobre la madera mojada o los excrementos. «Lucas, ayúdame», pidió. Juntos, empezaron a arrastrar los escombros más grandes hacia una esquina. El sonido de la madera podrida al romperse, el polvo que se levantaba y les hacía toser, el olor nauseabundo que se removía con cada movimiento, era un trabajo infernal. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de la aguja y el hilo, se llenaron de rasguños y suciedad. Lucas trabajaba con una determinación sombría, sin decir palabra, su pequeño rostro manchado de hollín. Bea, demasiado pequeña para ayudar, se quedó sentada en la única zona relativamente seca, abrazando sus rodillas, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con una mezcla de miedo y fascinación. Estaban limpiando su jaula, y cada pedazo de basura que apartaban era un acto de desafío contra el destino. El espacio habitable que lograron despejar era ridículamente pequeño, apenas un par de metros cuadrados. Pero era suyo. Elena extendió las mantas en el suelo, creando una pequeña isla de relativa limpieza en medio del caos. El aire seguía siendo casi irrespirable, pero al menos ya no pisaban directamente la inmundicia. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en el obstáculo que les impedía ganar más espacio. En la esquina más oscura, semioculto bajo una pila de tejas rotas y plumas, distinguía la silueta de un pesado y antiguo arcón de madera oscura, con herrajes de hierro forjado, comidos por el óxido. Era una pieza sólida, de otra época, que contrastaba con la decrepitud del resto de las cosas. Si lograban moverlo, podrían casi duplicar su pequeño refugio. La idea se apoderó de ella. Liberar esa esquina se convirtió en una necesidad inmediata, un objetivo concreto en el que enfocar toda su energía para no pensar en el hambre y el miedo que seguían royéndola por dentro. «Vamos a mover eso», anunció Elena, señalando el arcón. Lucas la miró, evaluando el objeto.
Era enorme, y parecía pesar 1 tonelada. «Es demasiado pesado, mamá», dijo con su voz de niño viejo. «Lo intentaremos juntos», insistió ella. Se arrodillaron a un lado del arcón. La madera estaba fría y húmeda al tacto y olía a tiempo y a secretos. «A la de 3», dijo Elena, y la tensión llenó el aire. 1, 2, 3. Empujaron con todas sus fuerzas. Sus pies resbalaron en el suelo polvoriento, sus músculos gritaron por el esfuerzo. El arcón no se movió ni 1 milímetro. Estaba como soldado al suelo. Elena sintió una punzada de frustración, pero se negó a ceder. «Otra vez», ordenó, con la respiración entrecortada. Volvieron a intentarlo, y esta vez el arcón se arrastró un par de centímetros, con un gemido agónico de la madera contra la madera. Era un sonido horrible, un lamento que pareció despertar a los fantasmas del lugar, pero se había movido. Siguieron empujando, centímetro a centímetro, en un esfuerzo agotador y rítmico. El sonido del arrastre era la única música en la buhardilla, un chirrido grave que hacía vibrar el suelo bajo sus rodillas. Elena sentía el sudor frío corriéndole por la espalda, mezclándose con la suciedad. Lucas jadeaba a su lado, su rostro enrojecido por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Estaban luchando juntos, no solo contra un mueble viejo, sino contra la miseria que los aprisionaba. Después de varios minutos que parecieron horas, habían logrado mover el arcón casi 1 metro de su posición original. Estaban a punto de rendirse, agotados, cuando en el siguiente empujón algo cambió. No escucharon el chirrido habitual. En su lugar hubo un crujido seco, hueco, como el de una rama al partirse. Inmediatamente después, el arcón se inclinó ligeramente hacia un lado, como si una de sus patas se hubiera hundido. Se detuvieron en seco, sus respiraciones suspendidas en el aire denso, escuchando el silencio que siguió al crujido. Elena se arrodilló, el corazón latiéndole con una nueva clase de ansiedad. «¿Qué ha sido eso?», susurró Lucas, acercándose. Elena apartó los últimos restos de suciedad y plumas del suelo donde antes estaba el arcón, y entonces lo vio. Una de las tablas del suelo de madera, justo donde se había apoyado una de las patas del arcón, se había hundido unos milímetros. No estaba rota, estaba suelta. Una fina línea de oscuridad, una rendija casi perfecta, la separaba de las tablas adyacentes. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió la espina dorsal de Elena. No era el tipo de daño que causa la podredumbre. Era demasiado preciso. Se agachó más, acercando su rostro al suelo. Acercó la yema del dedo a la rendija. El aire que salía de allí no olía a humedad ni a moho. Era un aire seco, antiguo, con un ligero aroma a cedro y a polvo de siglos. Sus instintos, agudizados por la desesperación, le gritaron que aquello no era normal. Aquello estaba hecho a propósito. «Pásame el cuchillo», le dijo a Lucas en un murmullo. El niño, sin hacer preguntas, corrió hacia la maleta y volvió con el único cuchillo de cocina que habían podido salvar. La hoja estaba mellada, pero era de metal. Elena la introdujo con cuidado en la rendija. El metal raspó contra la madera. Hizo palancas suavemente al principio, pero la tabla no cedía. La frustración y la curiosidad luchaban dentro de ella. Aumentó la presión, usando toda la fuerza de su muñeca. Oyó un pequeño clic, un sonido metálico casi imperceptible. Volvió a intentarlo, y esta vez la tabla cedió. Se levantó con una facilidad sorprendente, girando sobre un gozne invisible en el otro extremo. No era una tabla cualquiera, era la tapa de una pequeña trampilla, perfectamente disimulada en el suelo de la buhardilla. Debajo, solo había oscuridad. Un pozo negro y rectangular que parecía absorber el escaso rayo de luz que entraba por el tragaluz. La náusea del miedo subió por su garganta, pero una nueva emoción, una curiosidad febril, la dominaba por completo. Elena se quedó mirando el agujero, hipnotizada. «¿Qué hay ahí dentro, mamá?», preguntó Bea, que se había acercado gateando, su miedo infantil superado por la curiosidad. Elena no tenía respuesta. La oscuridad era absoluta. Metió la mano sintiendo un terror helado al hacerlo. Esperaba tocar la tierra húmeda de los cimientos o algo peor, algo viscoso y vivo.
pero sus dedos no tocaron la suciedad. A unos 20 centímetros de profundidad, tocaron una superficie suave y extraña, cubierta de una fina capa de polvo. Era una tela áspera, pero mullida. Era fieltro. Alguien había forrado aquel compartimento. Su corazón dio un vuelco. Esto no era un simple hueco. Era un escondite, un lugar diseñado para proteger algo. Con la respiración contenida, palpó la superficie hasta que sus dedos encontraron un borde. Tiró suavemente. Era una tapa de madera forrada que cubría un segundo compartimento más profundo. Al levantarla, el olor a cedro se hizo más intenso, casi abrumador. Lucas, asomado a su lado, contuvo el aliento. Elena miró dentro del hueco. Lo primero que vio, incluso en la penumbra, fue el brillo. Un brillo apagado, mate, pero inconfundible. Extendió la mano temblorosa y sus dedos rozaron una tela suave y fría, terciopelo. Agarró el objeto y lo sacó a la luz. Era una pequeña bolsa de terciopelo azul oscuro, cerrada con un cordón de seda. Pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería. Con los dedos entumecidos por la emoción, desató el nudo. Inclinó la bolsa y sobre la palma de su mano cayó un objeto pequeño y rectangular. Era pesado y frío. Lo acercó al rayo de luz. Un destello dorado le cegó por un instante. Era oro. Un pequeño lingote de oro macizo. La incredulidad la golpeó como una fuerza física. Volcó el resto de la bolsa sobre la manta. Docenas de lingotes idénticos cayeron con un sonido sordo y metálico, formando un pequeño montículo de riqueza imposible. Elena y Lucas se quedaron mirando el oro, sin poder articular palabra. El contraste entre la miseria absoluta que los rodeaba y aquel tesoro era tan brutal que parecía un sueño, una alucinación provocada por el hambre y el agotamiento. ¿Era real? Elena tomó uno de los lingotes. El metal frío y pesado en su mano era la única prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. Pesaba. Era real. Sintió que las rodillas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en el suelo para no caer. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de shock, de un alivio tan profundo y abrumador que resultaba doloroso. Miró a Lucas. El niño tenía los ojos desorbitados, su boca abierta en una O de asombro puro. Por primera vez en meses, vio un atisbo de asombro infantil en su rostro, reemplazando la seriedad de adulto que tanto le dolía. «Somos ricos, mamá», susurró, y la palabra sonó extraña, prohibida, pero había más. Elena volvió a meter la mano en el compartimento secreto. Sus dedos encontraron otra bolsa, más pequeña y abultada. Esta era de terciopelo granate. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor desbocado en el silencio del ático. La sacó y la abrió con una urgencia febril. Dentro no había lingotes, había piedras. Piedras de distintos tamaños, de aspecto tosco y sin pulir, con una extraña claridad cristalina. Al principio no las reconoció. Parecían simples trozos de cristal. Pero al tomar una entre sus dedos y girarla bajo el débil rayo de luz, ésta capturó el sol y lo refractó en un millar de pequeños arcoíris que danzaron en la pared. Eran diamantes. Diamantes en bruto. Una fortuna encima de otra fortuna. La mente de Elena se negaba a procesarlo. Era demasiado, demasiado para comprender, demasiado para ser verdad. Se sentía como un personaje de un cuento de hadas, la pobre costurera que encuentra un tesoro escondido. Pero el olor a moho y el frío que calaba sus huesos le recordaban que esto no era un cuento. Debajo de donde habían estado las bolsas, había algo más, algo plano y rectangular, con un cuidado infinito, como si temiera que se deshiciera en polvo al tocarlo. Elena sacó el último objeto del escondite. Era un diario con las tapas de cuero oscuro, agrietado por el tiempo. El cuero estaba frío y rígido. Junto a él había un fajo de papeles amarillentos, atados con una cinta descolorida, y un pequeño libreto de color azul oscuro. Lo abrió. Era un pasaporte. En la portada, un águila imperial con una esvástica en sus garras. Un pasaporte del Reich alemán. Abrió la primera página. Una fotografía en blanco y negro mostraba el rostro de un hombre de mediana edad, con ojos amables pero tristes y una barba recortada.
El nombre estaba escrito con una caligrafía elegante: Samuel Glickman. De repente, el oro y los diamantes perdieron su brillo, dejaron de ser una solución milagrosa para convertirse en algo más, en la herencia de un fantasma. Elena abrió el diario. Las páginas estaban cubiertas de una escritura apretada y nerviosa, en un español casi perfecto, pero con frases y anotaciones sueltas en un idioma que no reconoció, pero que supuso era alemán. La tinta estaba descolorida en algunas partes, manchada por lo que parecían ser gotas de agua, o quizás lágrimas. Pasó las páginas con una delicadeza reverencial. No eran solo páginas, eran los últimos vestigios de una vida. El fajo de documentos parecía estar compuesto por certificados, facturas y cartas legales, todo en alemán. El tesoro, de repente, tenía un nombre, un rostro, una historia, y Elena sintió un peso abrumador en el pecho. Esto no era un golpe de suerte, era una responsabilidad. Acababa de desenterrar el secreto de un hombre, un secreto que había permanecido oculto en la oscuridad de aquella buhardilla durante décadas. El silencio en el ático pareció volverse más pesado, cargado con el peso de la historia no contada de Samuel Glickman. El misterio había reemplazado por completo a la desesperación. El hambre y el frío seguían ahí, pero ahora eran un ruido de fondo, eclipsados por las preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Quién era Samuel Glickman? ¿Por qué un judío alemán con un pasaporte nazi había escondido una fortuna en una buhardilla de Madrid? ¿Y qué le había pasado? La palabra «desaparecieron», leída en una de las últimas y más frenéticas entradas del diario, le provocó un escalofrío. El oro y los diamantes a sus pies ya no representaban la salvación, representaban un peligro, un secreto por el que alguien, en algún momento, podría haber matado. Y ahora, ese secreto era suyo. Miró a sus hijos. Lucas leía por encima de su hombro, fascinado y asustado a partes iguales. Bea, ajena a todo, jugaba con uno de los lingotes como si fuera un bloque de construcción. Elena cerró el diario. La tapa de cuero se sentía como la piel de un ser vivo. Había encontrado una fortuna, pero sentía que también había encontrado su propia condena. Con el oro y los diamantes extendidos sobre la manta sucia, creando una isla de luz irreal en la penumbra, Elena ignoró el tesoro. Su atención estaba completamente absorbida por el diario de cuero. Lo sostenía con una delicadeza casi religiosa. El tacto del cuero viejo y agrietado le enviaba un escalofrío por el brazo. Olía a polvo, a tiempo encapsulado, a una vida olvidada. El peso del oro era frío e inerte, pero este diario estaba vivo. Palpitaba con la historia de Samuel Glickman. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una abrumadora sensación de responsabilidad. No podía tocar esa fortuna sin entender su origen, sin escuchar la voz del hombre que la había escondido. El hambre, el frío, su propia miseria, todo se desvaneció, reemplazado por una necesidad urgente de saber. Con los dedos temblorosos, rozando las páginas amarillentas y frágiles, abrió el diario por la primera página. La primera entrada estaba fechada en 1942. La caligrafía era elegante, controlada, la de un hombre acostumbrado a la precisión. Madrid, finalmente. El aire aquí es diferente, seco y lleno de sol. Huele a pan tostado y a humo de carbón. Dejamos atrás el hedor a miedo y a ceniza de Berlín. Mi esposa, Hannah, sonríe por primera vez en meses, y el pequeño David corre tras las palomas en la plaza. ¿Es esto la libertad? No, es un respiro, un purgatorio suspendido entre el infierno que dejamos y el paraíso que anhelamos. Elena sintió un nudo en la garganta. La descripción de Samuel de buscar refugio, de la fragilidad de la esperanza, era un eco de sus propios sentimientos. Podía sentir el calor del sol madrileño en su piel a través de las palabras del hombre y el frío de su miedo subyacente. La conexión con aquel fantasma se hizo palpable, un puente de empatía tendido a través de las décadas. Pasó varias páginas, la historia de una nueva vida, la apertura de un pequeño taller de joyería, la descripción de su socio español, un hombre llamado Arturo Montoya. Las entradas estaban llenas de una cautelosa esperanza. Pero entonces, a mediados de 1943, el tono cambió abruptamente.
La caligrafía se volvió más apretada, más afilada, casi arañada sobre el papel. La confianza, escribió Samuel. ¡Qué palabra tan frágil! Arturo ha cambiado. Sus ojos me miran de otra manera. Ya no ve a un socio, ve a un judío, ve una oportunidad. Habla con hombres que llevan el uniforme de la brigada. Hacen preguntas sobre mí, sobre mis actividades. Elena sintió que el corazón se le apretaba en un puño helado. Podía sentir el pánico creciente de Samuel, la sensación de la red cerrándose a su alrededor. Esto ya no era un diario. Era el testimonio de una traición que se estaba gestando en tiempo real. Entonces llegó a la página que lo explicaba todo. Una página manchada, las palabras corridas por la prisa y la desesperación. Me ha traicionado. Arturo, mi amigo, me ha denunciado a la Brigada Político-Social como espía. A mí, una excusa para robarme. Sus ojos ya no ven a un hombre, solo mi taller, mi piso, mi vida. Hannah llora en silencio. David no entiende por qué tenemos que escondernos. Vendrán por nosotros esta noche, lo sé. El conserje me lo ha advertido. Un hombre bueno y asustado. La náusea subió por la garganta de Elena. La palabra que había leído antes, desaparecieron, adquirió de repente un significado terrorífico y definitivo. No fue un misterio, fue una purga, un asesinato sancionado por el régimen, ejecutado por la codicia de un amigo. Sintió el frío de la tumba en aquella buhardilla, como si las paredes recordaran el crimen. La última entrada era casi ilegible, escrita con una furia desesperada. Mientras bajan las escaleras para sellar el portal, escondo esto, el oro, los diamantes, todo lo que pude salvar. No es por la riqueza, es para mi hijo. Es la prueba, para que el mundo sepa la verdad, que mi historia no sea borrada por un ladrón y un asesino, que el nombre Glickman no se convierta en polvo. Se oyen golpes en la puerta. Ya están aquí. Hannah, te quiero. David, sé fuerte. La pluma se había roto en la última palabra, dejando un manchón de tinta. Elena cerró el diario, temblando. Podía oír los golpes en la puerta, los gritos ahogados, el silencio que vino después. La frase «que mi historia no sea borrada» resonó en su cabeza como un juramento sagrado. De repente, el tesoro dejó de ser una solución y se convirtió en una carga, en la última voluntad de un hombre asesinado. Con la mente dando vueltas, Elena conectó las piezas. El socio traidor, Arturo Montoya, el abuelo. La familia Montoya se había quedado con todo, con el negocio, con el piso de abajo, probablemente con todo el edificio. Una ola de frío recorrió su cuerpo. El anciano que le había vendido el derecho de uso, el presidente de la comunidad con ojos avariciosos, ¿sabía algo? ¿O era solo un peón ignorante? El nombre Montoya le sonaba familiar de una forma inquietante, como algo que hubiera leído en las noticias. La historia dejó de ser un fantasma del pasado. Tenía raíces que se extendían hasta el presente, hasta los cimientos del mismo edificio en el que se encontraba. El aire se volvió pesado, opresivo, como si las paredes la estuvieran observando, guardando el secreto de la familia que se había construido sobre los huesos de los Glickman. Toc, toc, toc. Un golpe seco y autoritario en la puerta principal del edificio, allá abajo, resonó en el hueco de la escalera. El sonido subió por los pisos como una onda de choque, violento e inesperado en la quietud de la ruina. El corazón de Elena dio un vuelco y se le alojó en la garganta. Su sangre se heló. Era un sonido que no pertenecía a aquel lugar, demasiado firme, demasiado impaciente. Instintivamente, actuó con la rapidez de un animal asustado. Con manos febriles, empujó el oro, los diamantes y el diario debajo de la pila de mantas, intentando que el bulto no fuera obvio. «Shh», siseó a sus hijos, poniendo un dedo en sus labios. Lucas se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la trampilla, mientras Bea se aferraba a su madre, temblando. El silencio que siguió al golpe fue peor que el ruido. Un silencio cargado de una amenaza inminente, esperando. Oyó pasos, pasos pesados y regulares ascendiendo por la escalera de madera. No era el arrastrar de pies de un anciano. Eran los pasos firmes y seguros de alguien con prisa y propósito.
Cada crujido de la madera era un martillazo en el pecho de Elena. Retuvo el aliento, cada músculo de su cuerpo tenso como un alambre. Los pasos subieron, piso tras piso, acercándose sin vacilación, como si supieran exactamente a dónde se dirigían. Finalmente, se detuvieron, justo en el rellano, debajo de la trampilla. Un silencio espeso cayó sobre ellos. Elena podía oír el latido frenético de su propio corazón en sus oídos. Entonces, una voz cortó el aire viciado, una voz suave, educada, pero fría como el acero. Sé que hay alguien ahí arriba. Soy Arturo Montoya, el propietario de este edificio. Haga el favor de abrir. La sangre abandonó el rostro de Elena. Montoya, el mismo apellido, el nieto. El miedo la paralizó por un instante, un terror puro y visceral. Él sabía que estaba allí. No podía esconderse. Con las manos temblando de tal manera que apenas podía controlarlas, empujó lentamente la pesada trampilla. El quejido de la madera pareció un grito. Asomó la cabeza. El hombre que la esperaba en el rellano era la encarnación del poder. Vestía un traje oscuro a medida que debía costar más de lo que ella había ganado en un año. Sus zapatos de cuero brillaban incluso en la penumbra. Su pelo plateado estaba peinado hacia atrás impecablemente, y su rostro, aunque atractivo, poseía una dureza implacable. Sus ojos, de un azul gélido, la analizaron de arriba abajo y luego escudriñaron el interior de la buhardilla con una mueca de apenas disimulado desprecio. Un caro perfume masculino luchaba contra el hedor a moho, una batalla de olores que representaba dos mundos en colisión. Los ojos fríos de don Arturo se movieron por el miserable espacio, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario en el arcón desplazado y en el bulto sospechoso bajo las mantas. Una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en sus labios. Vaya, veo que se ha instalado una iniciativa audaz, debo admitir, dijo con una calma que erizaba la piel. El tono era conversacional, pero cada palabra estaba cargada de una amenaza latente. Se apoyó en la barandilla, adoptando una postura de falsa relajación. Sabe, mi abuelo solía contarme historias sobre este desván. Decía que el antiguo inquilino, un extranjero, era un hombre con muchos secretos, secretos de gran valor. La palabra valor quedó flotando en el aire pútrido, una declaración explícita. El estómago de Elena se convirtió en un nudo de hielo. Él sabía, por supuesto que sabía. Este cuchitril no tiene ningún valor real, continuó él, su voz teñida de un falso tono de compasión mientras señalaba con un gesto vago las vigas podridas. Es un peligro para la salud, un riesgo de derrumbe. Francamente, me sorprende que siga en pie, pero tengo grandes planes para este edificio, un proyecto de rehabilitación de lujo, y para eso necesito que esté completamente vacío. Comprendo su situación, así que, por las molestias de tener que mudarse, le ofrezco 500 euros. Un pequeño gesto para que pueda encontrar un lugar más, digno para usted y sus hijos. La oferta era una bofetada, un insulto calculado. 500 euros era una miseria, una prueba para ver si ella sabía el verdadero valor de lo que se escondía bajo sus pies. La rabia, una emoción que creía agotada, surgió de las profundidades de su miedo, caliente y desafiante. La mente de Elena trabajaba a una velocidad vertiginosa. Las palabras de Samuel Glickman ardían en su memoria. Que mi historia no sea borrada. Este enfrentamiento ya no era por el dinero, era por la justicia de un hombre asesinado, por la historia de una familia destruida, era por no permitir que el mal ganara de nuevo. Miró por encima del hombro a sus hijos, acurrucados en la oscuridad, sus rostros pálidos de miedo. Aceptar el dinero y huir sería fácil, sería seguro, pero también sería una traición final a la memoria de Samuel. Encontró una fuerza que no sabía que poseía, una calma nacida de la pura convicción. Miró directamente a los ojos azules y fríos de don Arturo. «Le agradezco su oferta», dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme. «Pero no estoy interesada. Este es mi hogar ahora». La declaración, tan simple y tan definitiva, selló su destino. La sonrisa de don Arturo se desvaneció al instante. Su rostro se endureció, transformándose en una máscara de fría furia.
Sus ojos se entrecerraron, perdiendo cualquier vestigio de falsa amabilidad. Dio un paso hacia la trampilla, su imponente figura bloqueando la poca luz que entraba desde la escalera. «Un hogar», repitió, y la palabra sonó como un insulto en su boca, su voz bajando a un susurro peligroso y sibilante. «¡Qué idea tan pintoresca! Pero usted tiene que entender una cosa, señora. Los edificios viejos son lugares muy frágiles». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se hundieran en la atmósfera opresiva, como veneno goteando lentamente. Un cableado antiguo, vigas de madera secas como la yesca, cualquier cosa puede pasar. Elena sintió un escalofrío mortal recorrerle la espalda. La amenaza ya no era velada, era explícita. Su mirada se volvió tan afilada y penetrante como un trozo de hielo. Se inclinó ligeramente, como una serpiente a punto de atacar, su voz ahora apenas un murmullo que cortaba el aire. Un simple cortocircuito puede provocar un incendio terrible. Las llamas devoran esta madera vieja en minutos. Sería una verdadera tragedia que algo les ocurriera a usted y a sus encantadores hijos en un lugar tan inflamable. Créame, nadie quiere una tragedia así. La palabra tragedia fue pronunciada con un placer apenas disimulado. No necesitaba decir más. Le había mostrado las garras. Estaba dispuesto a quemarlos vivos para recuperar lo que consideraba suyo. Le dedicó una última mirada, una mezcla de advertencia y desprecio, antes de darse la vuelta y comenzar a bajar las escaleras. El sonido rítmico de sus pasos descendiendo era como la cuenta atrás de una bomba de relojería. Elena se quedó temblando, sola de nuevo en la penumbra fétida de la buhardilla. Las palabras de Montoya resonaban en sus oídos, una sentencia de muerte. El tesoro que había sido una bendición, ahora era una maldición que la había puesto en el punto de mira de un hombre poderoso y sin escrúpulos. Proteger a sus hijos y, al mismo tiempo, hacer justicia a la memoria de Samuel Glickman parecía una tarea imposible. Estaba atrapada entre el fantasma de un pasado trágico y la amenaza mortal de un presente implacable. La disyuntiva era brutal y no tenía una salida fácil. Debería coger una parte del tesoro y huir en la noche, desapareciendo para siempre y permitiendo que el crimen de Montoya quedara impune, o debería quedarse y luchar, enfrentándose a un hombre que no dudaría en destruirla para conseguir lo que quería, arriesgando su vida y la de sus hijos. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Elena? El silencio que dejó don Arturo Montoya era más aterrador que sus palabras. Era un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes como el hollín. Elena permanecía inmóvil junto a la trampilla, el corazón golpeándole las costillas con la fuerza de un martillo neumático. Cada latido era un eco de la amenaza, un incendio terrible. La frase se repetía en su mente una y otra vez, acompañada por la imagen vívida de las llamas devorando la madera seca, el humo negro llenando sus pulmones, los gritos de sus hijos. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo, comenzando en sus manos y extendiéndose por sus brazos hasta hacerle castañetear los dientes. El hedor a moho y podredumbre, que antes era solo desagradable, ahora olía a muerte, a la descomposición de sus esperanzas. Miró a Lucas, cuyo rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par reflejaban su propio terror. Él lo había oído todo, sabía que estaban en peligro mortal. La inocencia de Bea, que dormitaba ajena a todo, era un doloroso contraste, una punzada de culpa que le atravesaba el alma. El instinto primario de supervivencia le gritaba que cogiera a sus hijos y huyera. Huir, desaparecer en la noche, correr sin mirar atrás. Pero, ¿a dónde? El fantasma de su desesperación inicial volvió para atormentarla. Volverían a la calle sin los 200 euros que le habían dado acceso a esta trampa mortal, sin un céntimo, con un hombre poderoso y vengativo persiguiéndolos. Montoya no era un casero cualquiera, era un hombre con recursos, con conexiones, nieto de un criminal que había prosperado bajo una dictadura. La encontraría. El frío de la realidad era más paralizante que el miedo mismo. Se sentía como un ratón acorralado en un laberinto, con el queso envenenado a un lado y el gato esperando al otro. La buhardilla, que había sido una ruina, ahora era una prisión. El tesoro, que había sido una esperanza,
Ahora era el cebo de la trampa. Cada crujido de la vieja madera del edificio sonaba como los pasos del depredador acercándose. Cada ráfaga de viento que se colaba por las tejas rotas, un susurro de su nombre. Con movimientos lentos, como si temiera que el más mínimo ruido pudiera activar la amenaza, Elena cerró la trampilla, sumiendo de nuevo la buhardilla en una penumbra casi total. La oscuridad se sentía más segura, un manto precario bajo el cual esconderse. Se arrodilló sobre las mantas, su cuerpo temblando violentamente, y abrazó a sus dos hijos con una fuerza desesperada. Bea se despertó, asustada por la tensión en el cuerpo de su madre. «Mamá, tengo frío», susurró, y su vocecita inocente fue una daga en el corazón de Elena. Lucas no dijo nada, pero la abrazó de vuelta con una fuerza impropia de sus 12 años, como si intentara protegerla él a ella. Elena hundió la cara en el pelo de sus hijos, inhalando su olor infantil, un ancla en medio de la tormenta de pánico que la consumía. Tenía que pensar, tenía que encontrar una salida, pero su mente era un torbellino de imágenes de fuego y de los ojos helados de Montoya. El diario de Samuel Glickman, escondido bajo ellos, se sentía como un bloque de hielo contra su piel. Pasaron las horas en un silencio tenso. El hambre era un dolor sordo y persistente en sus estómagos, pero nadie se quejó. El miedo era un alimento mucho más poderoso. Elena agudizaba el oído a cada instante, intentando descifrar los sonidos del edificio, el goteo constante del agua, el gemido del viento, los pasos lejanos en otros pisos. Todo adquiría un significado siniestro. ¿Era ese el sonido de alguien subiendo? ¿Era el crujido de una puerta forzada? La paranoia era una fiebre que le nublaba el juicio. Se sentía completamente sola, aislada en la cima del mundo, una náufraga en una isla a punto de ser engullida por el mar. La ciudad, allá abajo, vivía su vida normal, ajena a su drama, al crimen histórico que se había cometido entre aquellos muros y a la nueva tragedia que se estaba gestando. La impotencia era un veneno que le recorría las venas. Tenía las pruebas, tenía la verdad, pero estaba atrapada, sin poder pedir ayuda, sin nadie en quien confiar. Cada segundo que pasaba era un segundo menos en la cuenta atrás de Montoya. De repente, un sonido diferente rompió la monotonía del miedo. Unos golpes suaves, casi tímidos, en la madera del rellano, justo debajo de la trampilla. Toc, toc, toc. No era el golpe autoritario de Montoya. Era un toque vacilante, frágil. El corazón de Elena se detuvo. Una nueva trampa, un engaño para hacerla salir. Se quedó absolutamente quieta, conteniendo la respiración, haciendo una seña desesperada a sus hijos para que guardaran silencio absoluto. Los golpes se repitieron, un poco más insistentes pero aún suaves, y luego, una voz cascada, temblorosa, la voz de un hombre muy anciano. «Señora, ¿se encuentra bien? Soy Elías, su vecino del segundo». La voz era como un hilo de luz en la oscuridad absoluta. No había amenaza en ella, solo una genuina y temblorosa preocupación. Elena permaneció en silencio, debatiéndose. ¿Podía confiar en alguien en aquel edificio que olía a traición? ¿O era esta una nueva máscara del monstruo que la acechaba? La duda era una tortura. La voz volvió a sonar, más cerca de la trampilla, como si el hombre estuviera haciendo un gran esfuerzo por subir los últimos escalones. «Por favor». «Señora, le vi hablar con el señor Montoya. Conozco esa mirada. La he visto antes. No está segura aquí arriba. Esas últimas palabras, la he visto antes, fueron la clave. Tenían un peso histórico, un eco del pasado que resonaba con el diario de Samuel Glickman. No era una trampa. Era una mano tendida en la oscuridad. Con una decisión repentina, movida por una mezcla de desesperación y una extraña intuición, Elena se movió. Empujó la trampilla con cuidado. La luz tenue de una bombilla del rellano iluminó el rostro que la miraba desde abajo. Era un hombre de al menos 90 años, encorvado por la edad, con la piel tan arrugada como el pergamino y unos ojos pequeños y acuosos que, a pesar de las cataratas, brillaban con una inteligencia vivaz y una profunda tristeza. Sostenía una taza de té humeante en sus manos temblorosas, como una ofrenda de paz. «Baje, por favor. Usted y los niños».
Mi casa es segura. La voz de don Elías era un susurro frágil, pero sus ojos transmitían una urgencia inquebrantable. Elena dudó solo un segundo más, luego asintió. Ayudó a sus hijos a bajar por la empinada escalera. Lucas descendió con agilidad, pero Bea, asustada, tuvo que ser llevada en brazos. Al poner los pies en el rellano, el aire, aunque todavía viciado, se sentía diferente, menos opresivo que en la buhardilla. Don Elías la guió escaleras abajo. Sus pasos eran lentos y arrastrados. Su mano huesuda apenas se sostenía en la barandilla pegajosa. El viaje a su piso en el segundo fue un descenso del infierno a un purgatorio incierto. La puerta de su apartamento era de madera oscura y maciza, con una mirilla de latón. Elías la abrió con una llave antigua, revelando un interior que olía a algo completamente distinto. Olía a tela de lana, a aceite de máquina de coser, a té de manzanilla y a la historia misma. Era el olor de una vida vivida entre aquellas paredes. El apartamento de don Elías era un museo en miniatura. Estaba abarrotado de muebles oscuros y pesados, cubiertos de tapetes de ganchillo. Las paredes estaban forradas de estanterías llenas de libros y de fotografías en blanco y negro que mostraban rostros de un Madrid desaparecido. En un rincón, un maniquí de sastre sin cabeza vestía un traje a medio terminar, y una antigua máquina de coser de pedal, similar a la de Elena pero mucho más vieja, ocupaba un lugar de honor junto a la ventana. El lugar estaba inmaculado, cada objeto cubierto por el polvo del tiempo, pero no por la suciedad del abandono. Era un santuario, una cápsula del tiempo suspendida en medio de la ruina del edificio. «Siéntense, por favor», dijo Elías, señalando un sofá de terciopelo gastado. «Les prepararé algo caliente». Elena sentó a sus hijos, que miraban todo con ojos desorbitados, y ella misma se dejó caer en el sofá, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento y al shock acumulados. El calor del pequeño radiador eléctrico era un bálsamo para su piel helada. Mientras don Elías preparaba té en una pequeña cocina, sus movimientos lentos pero precisos, Elena lo observaba. Se dio cuenta de que él era parte de la historia de aquel lugar. Él era la memoria viva del edificio. El hombre que, según la premonitoria última entrada del diario de Glickman, había advertido a la familia judía. El conserje no, pero sí un hombre bueno y asustado. Cuando Elías regresó con una bandeja con 3 tazas de té humeante y un plato de galletas, sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba en el platillo. «Beban, les sentará bien», dijo. Elena tomó una taza, el calor reconfortante extendiéndose por sus dedos entumecidos. Lucas y Bea devoraron las galletas como si no hubieran comido en días, lo cual era casi cierto. El silencio se instaló por un momento, un silencio ahora no de miedo, sino de expectación. Elías se sentó en un sillón frente a ella, la miró fijamente con sus ojos acuosos y suspiró, un sonido que pareció venir desde el fondo de sus 92 años de vida. «Nací en este piso», comenzó don Elías, su voz un murmullo nostálgico. «Mi padre era el sastre de la familia Glickman. Yo jugaba con su hijo, David. Éramos como hermanos». Al mencionar el nombre, a Elena se le erizó la piel. El nombre del niño del diario. La historia se materializaba frente a ella. «David era mi mejor amigo», continuó Elías, sus ojos perdidos en el pasado. «Recuerdo esta casa cuando estaba llena de vida. El señor Samuel era un hombre bueno. Siempre tenía un caramelo para mí. La señora Hannah olía a canela. Su piso, justo aquí al lado, siempre estaba lleno de música y risas, hasta que dejó de estarlo. La tristeza en su voz era tan profunda, tan antigua, que Elena sintió que podía tocarla. El viejo sastre no estaba contando una historia, estaba reviviendo un trauma que había llevado consigo durante casi 80 años. Las paredes de su apartamento parecían escuchar, cómplices de su memoria. El tic-tac de un gran reloj de pared era el único sonido, marcando el paso de un tiempo que para Elías se había detenido en 1943. «Vi al abuelo de ese hombre, de Arturo Montoya», dijo Elías, y su voz se endureció, perdiendo su fragilidad y adquiriendo un filo de acero. «Yo tenía la edad de su hijo», dijo, señalando a Lucas con la barbilla. «Era un niño curioso y me gustaba esconderme en el hueco de la escalera. Esa noche, vi cómo el primer Arturo Montoya,
el socio, el amigo, subía las escaleras, pero no venía solo. Venía con 2 hombres de la brigada político-social, con sus gabardinas de cuero y sus sombreros calados. Olían a tabaco barato y a crueldad. Montoya les señaló la puerta de los Glickman. No llamó. Simplemente se apartó, y ellos la reventaron con el hombro. El sonido de la madera astillándose. Nunca lo he olvidado. Elías cerró los ojos, y una lágrima solitaria se deslizó por el surco de una arruga en su mejilla. Elena sintió que el aire le faltaba, como si estuviera escuchando un testimonio desde la tumba. Podía oír el estruendo de la puerta, el inicio del fin para la familia Glickman. Me quedé petrificado de miedo, susurró Elías, abriendo los ojos de nuevo. Oí gritos, el grito de Hannah, y luego el llanto de David. Un llanto que se cortó de repente. Después, silencio. Un silencio terrible, más ruidoso que cualquier grito. Esperé en la oscuridad, temblando, sin atreverme a respirar. Al cabo de un rato, que me pareció una eternidad, los vi salir. Los 2 policías arrastraban al señor Samuel. Estaba golpeado, sangraba por la boca, pero caminaba con la cabeza alta. Detrás, Hannah y David, ambos en silencio, con la cara pálida como la cera. Fue la última vez que los vi. La descripción era tan vívida, tan brutalmente detallada, que Elena sintió que estaba allí, escondida en la oscuridad junto al pequeño Elías, presenciando el horror. La historia del diario cobraba una tridimensionalidad aterradora. La injusticia abstracta se convertía en una procesión de fantasmas que bajaban por aquella misma escalera, a pocos metros de donde estaban sentados. Pero lo peor vino después, continuó el anciano, su voz temblando de una rabia contenida durante décadas. Después de que se los llevaran, cuando el silencio volvió a ser absoluto, vi a Arturo Montoya salir del piso de los Glickman, solo, y llevaba un maletín de cuero. El mismo maletín en el que el señor Samuel guardaba los documentos importantes de la joyería. Caminaba con una calma espeluznante, como un hombre que acaba de cerrar un buen negocio. Ni siquiera miró hacia mi puerta. Bajó las escaleras y el sonido de sus pasos se fue perdiendo. A la mañana siguiente, el piso estaba precintado por la policía, y a la semana siguiente, la familia Montoya se mudó a él. Se quedaron con todo. La pieza final del puzzle encajó con un chasquido doloroso en la mente de Elena. El robo, la traición, el asesinato, todo estaba conectado. El nieto no solo sospechaba del tesoro, era el heredero de un imperio construido sobre una atrocidad, y estaba dispuesto a cometer otra para protegerlo. Nunca dije nada, confesó Elías, bajando la mirada hacia sus manos artríticas. Tenía miedo. Mi padre me hizo jurar que nunca hablaría de ello. Son gente poderosa, hijo. Nos destruirían, me dijo. Y yo callé. He vivido 80 años con su silencio en mi conciencia. He visto crecer a esa familia, prosperar sobre la sangre de mis amigos. He visto a este Arturo, tan arrogante y cruel como su abuelo. Y cuando le vi a usted subir a esa buhardilla, supe que el pasado había vuelto para reclamar lo suyo. Y cuando le vi hablar con él hoy, vi el mismo miedo en sus ojos que yo sentí de niño. Y supe que no podía seguir callando. Elías levantó la vista, y sus ojos, a pesar de las cataratas, eran claros y firmes. Ese tesoro que ha encontrado es la voz de Samuel, y yo soy su último testigo. Juntos podemos hacer justicia. La palabra juntos resonó en la habitación. Una alianza improbable forjada entre una costurera desesperada y un sastre nonagenario, unidos por un fantasma. De repente, un estruendo brutal sacudió el edificio. Un sonido metálico, violento, seguido del crujido de madera rompiéndose. No venía de la calle, venía de arriba, de la buhardilla. El corazón de Elena dio un salto y se le alojó en la garganta. Montoya no había esperado, había actuado. Al mismo tiempo, las luces del apartamento de Elías parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Solo la luz pálida de la calle que se filtraba por la ventana impedía la negrura absoluta. Habían cortado la electricidad. Un grito ahogado escapó de los labios de Bea. «¡Shh!», siseó Elena, abrazándola con fuerza. Arriba se oyeron más golpes, el sonido de cosas rompiéndose, de madera siendo destrozada.
Estaban destrozando la buhardilla, buscando el tesoro. La amenaza ya no era una posibilidad futura, estaba sucediendo, ahora mismo, sobre sus cabezas. El pánico, frío y afilado, la atravesó como una cuchilla. Estaban buscándola. La escalera de incendios, susurró Elías con una urgencia que desmentía su edad. ¡Rápido! No podemos dejar que los encuentren aquí. Se movió con una agilidad sorprendente en la oscuridad, abriendo la ventana trasera de su apartamento. Una ráfaga de aire helado y lluvia entró en la habitación. Afuera, la noche era una tormenta furiosa. Los relámpagos iluminaban intermitentemente una precaria escalera de hierro oxidado que bajaba por la fachada trasera del edificio. Era una visión terrorífica, una estructura esquelética azotada por el viento y la lluvia. Arriba, los sonidos de destrucción se intensificaron. Oyeron voces graves y airadas. «Aquí no está, registradlo todo». Eran los matones de Montoya. El tiempo se había acabado. Elena sintió una oleada de adrenalina pura. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Tenía que salvar a sus hijos y las pruebas. Todo lo demás era secundario. Con una rapidez febril, Elena actuó. Mientras Elías forcejeaba con la ventana oxidada, ella corrió de vuelta al sofá. Metió la mano bajo los cojines y agarró el diario de Samuel Glickman y el fajo de documentos. Eran la voz del muerto, la prueba del crimen. Sin ellos, el testimonio de Elías y su propia historia no valdrían nada. Luego, su mano tropezó con una de las pequeñas bolsas de terciopelo que había metido en su bolsillo por puro instinto al bajar. La bolsa de los diamantes. La agarró con fuerza. No era por la riqueza, sino por la supervivencia. Era su única póliza de seguro, su única oportunidad de empezar de cero si lograban escapar. Metió el diario, los documentos y la bolsa de diamantes dentro de su abrigo. El bulto contra su pecho era a la vez una carga y un salvavidas. «Mamá», gimió Lucas, su rostro una máscara de terror a la luz de los relampos. «Vamos, rápido», le urgió Elena, tirando de él hacia la ventana. La ventana finalmente se abrió con un chirrido agónico. El viento y la lluvia azotaron sus rostros. El ruido de la tormenta era ensordecedor, una sinfonía caótica que, por suerte, enmascaraba cualquier ruido que pudieran hacer. La escalera de incendios estaba resbaladiza por el agua, el metal helado bajo sus manos. «Yo bajaré primero con la niña», dijo Elena, su voz firme, a pesar del terror que le atenazaba la garganta. «Lucas, tú justo detrás de mí. No mires abajo, solo a mis pies. ¿Entendido?» El niño asintió, sus ojos fijos en ella, la confianza en su madre luchando contra el pánico. Elena pasó una pierna por encima del alféizar. El abismo nocturno de Madrid se abrió a sus pies, un pozo de luces borrosas por la lluvia. Sintió un vértigo paralizante, pero la imagen de los hombres destrozando la buhardilla la impulsó hacia adelante. Abrazó a Bea con un brazo, la niña sollozando contra su cuello, y con la otra mano se aferró al barrote helado de la escalera. El descenso fue una pesadilla. Cada peldaño de metal estaba cubierto por una capa de agua y óxido que lo hacía increíblemente resbaladizo. El viento aullaba a su alrededor, intentando arrancarlos de la pared. Elena bajaba escalón por escalón, su cuerpo protestando por la tensión, el peso de Bea un lastre que la desequilibraba. Podía sentir el temblor de Lucas justo detrás de ella, sus pequeñas manos aferradas a los barrotes con una fuerza desesperada. No se atrevía a mirar hacia arriba por miedo a ver un rostro asomado a la ventana de la buhardilla. No se atrevía a mirar hacia abajo por miedo a que el vértigo la venciera. Solo se concentraba en el siguiente escalón, en el siguiente agarre, en la respiración entrecortada de sus hijos. La lluvia le empapaba el pelo y la ropa, y el frío era tan intenso que apenas sentía sus dedos. Cada relámpago era una bendición y una maldición, iluminando su camino, pero también exponiendo sus figuras frágiles contra la pared del edificio. Justo cuando pasaban por la ventana del tercer piso, oyó un estruendo ensordecedor que no era un trueno, el sonido de su propia puerta de la buhardilla, la trampilla, siendo arrancada de sus goznes, y luego un grito de furia. «Se han ido, buscadlos, no pueden haber ido lejos». El pánico le dio alas, aceleró el descenso.
casi resbalando en un peldaño. Lucas soltó un grito ahogado que fue engullido por el viento. «Ya casi estamos», gritó Elena, más para convencerse a sí misma que a ellos. Vio la ventana iluminada del piso de don Elías justo debajo. El anciano estaba allí, esperándolos, su silueta recortada contra la luz de una vela. Era su único puerto seguro en medio de la tormenta. Con un último esfuerzo sobrehumano, alcanzó el balcón de la escalera de incendios que correspondía al segundo piso. Lucas llegó a su lado, temblando de pies a cabeza, sus nudillos blancos por la fuerza con que se agarraba. Estaban a salvo. Por ahora. Elías les ayudó a entrar por la ventana de su dormitorio. Cayeron al suelo de madera, empapados, helados y temblando, pero vivos. Elena abrazó a sus dos hijos con una fuerza que casi les hizo daño, su cuerpo sacudido por sollozos de alivio y terror. Elías cerró la ventana rápidamente y corrió las gruesas cortinas, creando una barrera contra la noche y los monstruos que los acechaban. Desde arriba aún llegaban los sonidos de la frustración, golpes y objetos siendo arrojados contra las paredes. Estaban destrozando su único y miserable refugio, buscando las pruebas que ella llevaba pegadas a su pecho. El calor del diario contra su piel era la única fuente de calor en su cuerpo helado. Miró a Elías, cuyo rostro a la luz de la vela era una máscara de determinación sombría. Habían escapado por los pelos. La huida había sido un éxito, pero la guerra no había hecho más que empezar. Ahora, acorralados en aquel pequeño piso, tenían que planear su siguiente movimiento antes de que Montoya se diera cuenta de dónde se habían escondido. A la luz parpadeante de una única vela que proyectaba sombras danzantes y monstruosas en las paredes, don Elías se movió con una calma que desafiaba el caos. El estruendo de los matones destrozando la buhardilla sobre sus cabezas era un trueno constante, un recordatorio de la violencia que acechaba a solo un piso de distancia. Mientras Elena, empapada y temblando, intentaba calmar a sus hijos aterrorizados, el anciano se dirigió a un viejo teléfono negro de disco que descansaba sobre una mesita de encaje. Con un dedo artrítico pero firme, comenzó a marcar un número. El sonido del disco al girar, un brr-clic lento y metódico, era un anacronismo surrealista en medio de la crisis. No estaba llamando a la policía, estaba contactando a alguien mucho más poderoso, un arma forjada en décadas de lucha por la justicia. Elena contuvo el aliento, su mano apretando el bulto del diario contra su pecho. El frío de su ropa mojada se mezclaba con el calor febril del pánico, mientras el olor a cera quemada y a la lluvia en sus abrigos llenaba el pequeño y abarrotado salón. La abogada llegó en menos de media hora, una hazaña en medio de la tormenta torrencial que azotaba Madrid. Se llamaba Sofía Valcárcel, y su presencia llenó el pequeño apartamento de una energía nueva y eléctrica. No era la policía, era una fuerza de la naturaleza con un maletín de cuero y una mirada que cortaba el aire. Su impermeable oscuro goteaba sobre el parqué encerado de Elías, un charco de realidad moderna en la cápsula del tiempo del anciano. Ignoró el desorden, el miedo palpable, y se centró directamente en Elena. Sus ojos, agudos e inteligentes, la evaluaron en un instante, la madre aterrorizada, los niños acurrucados, el anciano guardián. Su voz era tranquila, pero tenía un timbre de acero. Elías me ha contado lo esencial. Muéstreme lo que tiene, dijo, sin preámbulos. El sonido de su voz, clara y segura, fue el primer indicio para Elena de que, quizás por primera vez, no estaba sola. El poder había entrado en la habitación y esta vez estaba de su lado, un escudo contra la oscuridad que amenazaba con devorarlos. Bajo la luz trémula de las velas, la mesa de comedor de don Elías se convirtió en un altar de pruebas. Elena, con manos que aún temblaban, pero con una nueva determinación en su voz, depositó los objetos uno por uno. Primero, el diario de Samuel Glickman. Su cubierta de cuero oscuro parecía absorber la luz, un agujero negro de historia y dolor. Luego, el fajo de documentos en alemán, su papel amarillento y frágil, casi transparente por el tiempo. Y finalmente, con un gesto casi reacio, la pequeña bolsa de terciopelo granate. La abrió y volcó los diamantes en bruto sobre la madera oscura. Las piedras, sin pulir y toscas,
Capturaron la llama de las velas y la refractaron en 1000 destellos danzantes, un tesoro espectral. Sofía Valcárcel examinó cada elemento con una lupa que sacó de su maletín. El silencio era absoluto, solo roto por el rugido de la tormenta y la respiración contenida de los presentes. La abogada leyó fragmentos del diario, su expresión endureciéndose con cada palabra. «Esto», susurró, «esto es más grande de lo que imaginaba». Sin perder un segundo, Sofía sacó un teléfono móvil seguro, un dispositivo que contrastaba violentamente con el teléfono de disco de Elías. Su pulgar se movió rápidamente sobre la pantalla. No estaba llamando a una comisaría local. «Necesito hablar con el fiscal de delitos de odio». «Sí, ahora mismo. Es urgente», dijo, su voz un látigo en la quietud de la noche. Se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, dictando la situación con una precisión legal devastadora. «Tengo un testimonio directo de un crimen histórico bajo el franquismo, apropiación de bienes de víctimas de la persecución, con un nexo directo a un intento de extorsión y coacción con amenaza de muerte en el presente. Las pruebas son abrumadoras. Diarios, documentos originales y parte de los bienes expoliados». Elena escuchaba, paralizada, las palabras «crimen histórico», «fiscal», «pruebas abrumadoras» eran un bálsamo, un arma que ella no sabía que poseía. La historia de un hombre muerto, olvidada durante 80 años, estaba a punto de desatar toda la fuerza de la ley. La respuesta de las autoridades fue silenciosa y abrumadoramente rápida. No hubo sirenas, solo el destello intermitente y fantasmal de luces azules reflejándose en las ventanas mojadas de los edificios de enfrente. Varias furgonetas sin distintivos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional se deslizaron por la calle estrecha, bloqueando ambas salidas. Los agentes, vestidos de negro, se movieron con una eficiencia sigilosa que contrastaba con la torpe brutalidad de los matones de Montoya. Desde la ventana del apartamento de Elías, Elena observó la escena como si fuera una película. Vio a don Arturo Montoya salir del portal, su rostro una máscara de furia y frustración, gritando a su teléfono. Claramente, sus hombres le habían informado del fracaso. En ese momento, las sombras se movieron. 2 agentes se materializaron a su lado. Montoya se giró. Su expresión de arrogancia se transformó en incredulidad y luego en pánico puro. El sonido metálico y seco de las esposas cerrándose sobre sus muñecas fue un chasquido casi inaudible, pero para Elena resonó como el trueno más fuerte de la noche. Horas después, con el amanecer tiñendo de gris el cielo de Madrid, la buhardilla era un hervidero de actividad profesional. Ya no era la guarida de Elena, sino una escena del crimen sellada con cinta policial. Los agentes de la policía científica, con sus monos blancos, fotografiaban y catalogaban la brutal destrucción causada por los matones. Entre los escombros encontraron el resto de las bolsas de terciopelo con los lingotes de oro que los hombres de Montoya no habían logrado localizar en su frenética búsqueda. Mientras un equipo de traductores jurados analizaba los documentos alemanes, Elena y Elías prestaban declaración en el cálido y seguro apartamento del sastre. Por primera vez, Elena no hablaba desde el miedo, sino desde la fuerza. Su voz, tranquila y precisa, relató cada detalle, desde la amenaza velada hasta la persecución por la escalera de incendios. Elías, a su lado, corroboró la historia del pasado, su testimonio un puente viviente hacia 1943. El peso de 80 años de silencio se levantó de sus hombros, dejando en su lugar la serena dignidad de la justicia. Los meses que siguieron transformaron la realidad de Elena de una manera que nunca habría podido imaginar. Don Arturo Montoya, enfrentado a cargos de extorsión, coacción, receptación cualificada de bienes de valor histórico y profanación de la memoria, permaneció en prisión preventiva. El testimonio de Elías y las pruebas irrefutables del diario de Samuel Glickman fueron la clave. En la luminosa oficina de Sofía Valcárcel, con vistas al corazón de Madrid, Elena recibió la noticia final. Por ley, una parte sustancial de la fortuna recuperada se destinó a la creación de la Fundación Glickman para la memoria histórica y la lucha contra el antisemitismo. Sin embargo,
Como legítima descubridora que actuó con integridad y arriesgó su vida para preservar las pruebas, la ley le otorgaba una recompensa legal que cambió su vida. La cifra que leyó en el documento oficial le hizo temblar las manos, una cantidad que no solo garantizaba la seguridad de sus hijos, sino la de las generaciones venideras. El papel no se sentía áspero como el de la orden de desahucio, se sentía como una promesa. La buhardilla era irreconocible. El dinero de la recompensa y su propia visión la habían transformado de una tumba a un santuario. Donde antes había oscuridad y el hedor a moho, ahora entraba una cascada de luz a través de un enorme tragaluz nuevo y reluciente. El aire olía a pintura fresca, a la madera de pino del suelo recién pulido y, débilmente, al aroma de un guiso de lentejas que se cocinaba a fuego lento en una cocina moderna y funcional. Las paredes, antes manchadas de humedad, ahora eran de un blanco luminoso, adornadas con los dibujos de sus hijos. No había goteras, solo el suave zumbido del frigorífico y el sonido de la risa de Bea jugando en su nueva habitación. Elena había insistido en obtener la plena propiedad del espacio, no como una posesión, sino como un acto simbólico de redención para aquel lugar. Había convertido la herida abierta del edificio en un corazón cálido y latente, un hogar verdadero construido sobre los cimientos de la justicia y la memoria. Elena se sentó ante su nueva máquina de coser, un modelo computarizado cuyo suave zumbido era música para sus oídos. Ya no remendaba ropa vieja por unas pocas monedas. Ahora diseñaba y creaba, el tejido fluyendo bajo sus dedos con una facilidad que le llenaba el alma de paz. Lucas y Bea hacían sus deberes en una gran mesa de madera, sus rostros iluminados por la luz de la tarde. La escena era de una normalidad tan abrumadora que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez de pura gratitud. «A cenar», anunció. Sirvió el guiso humeante en platos hondos, acompañado de pan crujiente. El contraste con aquella noche de pan y aceite, de hambre y desesperación, era tan brutal que se sentía como un milagro. Mientras sus hijos comían y charlaban, ella miró por el tragaluz el cielo de Madrid. Se sentía segura, se sentía en paz. No solo había salvado a su familia, había honrado la última voluntad de un fantasma, devolviéndole su voz y su historia, y en el proceso había encontrado la suya propia. Sobre una pequeña estantería, en un marco de plata, descansaba una fotografía. Era una copia de la foto del pasaporte de Samuel Glickman, junto a una que Elías había conservado de un niño sonriente de ojos oscuros. David. Eran los guardianes silenciosos de su nuevo hogar, un recordatorio constante de que la justicia, aunque a veces tarde décadas, puede florecer en los lugares más inesperados. La vida de Elena, que había comenzado en el abismo más profundo de la desesperación, se había reconstruido sobre los pilares de la valentía, la memoria y la improbable amistad entre una costurera, un sastre anciano y el espíritu de un joyero asesinado. Su historia era la prueba de que incluso en la ruina más oscura se puede encontrar un tesoro y que el tesoro más grande no siempre es de oro. Si la increíble historia de resiliencia y justicia de Elena te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada semana te traemos nuevos relatos que demuestran que la luz de la esperanza puede brillar incluso en la más profunda oscuridad.